Y bueno, este evento que es parte de un ciclo que organizó Luciana Carestani como parte de su tesis. Los jueves, que tenía el segundo módulo, y me presenté a fin de año a la carpeta con... Acabo de silenciar a todos, el que necesite hablar, habilita el micrófono, ¿no? Entonces, bueno, les contaba que Luciana fue quien organizó este ciclo, el cine de Malvinas, el nuevo cine de Malvinas es el tema de la tesis, tanto de maestría como de la tesis doctoral de Luciana, y ella es quien organizó este ciclo, y bueno, quien nos va a explicar un poquitito más y quien va a presentar a los participantes de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por estar acá presentes, aunque sea vía Zoom virtualmente. Me presento, gracias Mónica por la presentación, yo soy Luciana Carestani, y bueno, estamos muy contentos de dar este segundo encuentro al ciclo Nuevas Voces sobre la Guerra, Malvinas, en el cine de los años recientes. Este ciclo lo pensamos como una serie de encuentros para dialogar, debatir, conversar entre cineastas y panelistas invitados, para reflexionar sobre cuáles son las nuevas miradas que nos ofrece el cine de Malvinas, producido en estos últimos años, que creo yo, a mi entender, que está marcado por una cuestión interesante que tiene que ver con el tema generacional, ¿no? Porque la mayoría de las películas que integran este ciclo son producidas y realizadas en los últimos 10 años, y los cineastas que han realizado estas películas son la mayoría jóvenes, ¿no? Nacieron entre los años 70 y 80, sus infancias y adolescencias transcurrieron en lo que fue la última dictadura cívico-militar y la Guerra de Malvinas. Con lo cual, bueno, creo que estas nuevas miradas aportan, perspectivas muy interesantes, ¿no? Para pensar lo que es la Guerra de Malvinas y el cine, vistas o pensadas desde el hoy, desde el presente. Este es el segundo encuentro virtual del ciclo que nos tiene aquí reunidos. Vamos a estar conversando sobre el documental Nosotras también estuvimos, junto a Federico Strifeso, el director de la película, y a Paola Hermantraut. Y además queremos invitarlos a los próximos 2 encuentros de este ciclo, que también van a realizarse en forma virtual, que serán el jueves 21 de abril y el jueves 28 de abril, donde vamos a estar conversando sobre la forma exacta de las islas, con Julieta Vitullo y sus directores, Daniel Casabé y Edgardo Yeleque. Julieta además escribió su tesis, publicada después como libro sobre la literatura y el cine de Malvinas, con lo cual es uno de los aportes teóricos, juntos con el de Paola, más interesantes e importantes de estos últimos años, en términos críticos. Y también vamos a estar conversando el 28 de abril sobre la película Teatro de Guerra, con su directora, Lola Arias, Cecilia Sosa, también como panelista, y Erika Teichert. Estos encuentros también van a ser en forma virtual, para que, bueno, justamente puedan participar colegas, estudiantes que están en el interior del país y el resto del mundo, y también panelistas invitados, como es el caso de Paola, que está en Estados Unidos, y agradezco sumamente que, pese a la diferencia horaria y demás, pueda estar hoy acompañándonos. Bueno, también agradecer a Mónica Zurbu, Gonzalo Aguilar, a Diana Petra, Victoria Solís, mencionar que este ciclo está organizado justamente por nuestra maestría en Literaturas América Latina, agradecer a Revista Transas, que es la revista de nuestra maestría y que ha colaborado mucho con la difusión del ciclo, al Centro de Estudios Latinoamericanos, que también ha colaborado en la organización del mismo, a la Escuela de Humanidades, a Lectura Mundi, que auspicia el ciclo, y al LICH de la UNSAM. Y bueno, para ya cerrar, quiero arrancar con la película que nos convoca hoy, que es Nosotros también estuvimos, del año 2021, si mal no recuerdo.
nos acompaña Federico y Paola. Federico, les doy la bienvenida y los saludo. Quería presentarlos para arrancar primero antes de conversar con ellos. Y la idea es que, más que nada por términos de organización, que si surgen consultas por parte del público, de la gente, poder dejarlas hacia el final para que primero hagamos un conversatorio entre Federico y Paola, una suerte de debate, y después las intervenciones del resto hacia el final de la charla. Bueno, los presento. Federico Strifeso, luego de obtener su maestría en periodismo documental en la Universidad de 3 de Febrero, la UNTREF, dirigió los documentales CAL, El Congreso en Dictadura, de 2016, Viaje a la Patagonia Austral, 2017, y La Batalla de Suipacha, de 2018, todos emitidos por la TV Pública. Es realizador integral del programa Con Voz y Voto, nominado en 2020 y 2021 a los premios TAL, y distinguido por la ONU y la OEI por su excelencia en la producción audiovisual parlamentaria. Nosotras también estuvimos, del 2020, es realizado con el apoyo del INCA, es su primer largometraje cinematográfico, y durante el 2020 y 2021 fue seleccionado en festivales de cine alrededor del mundo y emitido con gran repercusión en distintos lugares del país. Paola Hermantraut es PhD, es directora del programa de estudios de la mujer, género y sexualidad en la Universidad de St. Thomas, Minnesota, Estados Unidos, y miembro ejecutivo de la American Men's Studies Association. Su primer libro, Masculinidades en Guerra, Malvinas en la literatura y el cine, del año 2013, de Educarte, que tengo acá me acompaña el librito, muy lindo, recomendadísimo. Se centra en las construcciones de la masculinidad que operaron durante la última dictadura cívico-militar y en el paso hacia la democracia. Ha publicado artículos en revistas especializadas y participado en conferencias nacionales e internacionales, exponiendo sobre Malvinas en su dimensión de género, y actualmente reside en Minneapolis, donde enseña e investiga masculinidades desde una perspectiva crítica, interseccional y antipatriarcal. Bueno, entre sus trabajos de investigación más destacados se encuentran, además de su libro Masculinidades en Guerra, Impresiones de un natural nacionalista, o Cómo desactivar la causa Malvinas, Tengo mis cicatrices, aunque de otras guerras, la guerra de Malvinas desde una perspectiva femenina, bueno, y otra lista de artículos súper interesantes que si quieren después les puedo agregar al chat o enviar para que puedan seguir consultando. Bueno, si quieren para arrancar, les presento un mini video que preparó Federico para este encuentro y luego ya conversamos con ellos. Un momento, por favor. No puedo. No sé si se ve el video. Mi nombre es Federico Strifeso, yo soy el director del documental Nosotras También. Sí, se ve. Trata sobre la historia de Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Masito. Ellas tres Luciana se ve pero no se escucha. No sé. Era porque está Voy a muteado. reiniciar audio, perdón. ¿Quieren que lo vuelva a pasar? Sí, porque es breve, me parece. Bueno, dura un Sí. minutito nada más, perdón. Mi nombre ¿Ahora es Federico sí? Strifeso, yo soy el director del documental Nosotras También Estuvimos, que trata sobre la historia de Alicia Reynoso, Estela Morales y Ana Masito. Ellas tres eran enfermeras, formaban parte de la Fuerza Aérea, y con poco más de 20 años, cuando se desató la Guerra de Malvinas, fueron enviadas a Comodoro Rivadavia, donde se instaló un hospital al lado del aeropuerto, para atender heridos que todas las noches llegaban en aviones, atravesando el océano, desde las islas hasta Comodoro.
Esto es un viaje, es una propuesta para que el espectador viaje con ellas a ese Comodoro del 82 y al mismo tiempo a ese Comodoro de ahora, ver qué queda del pasado, qué hay en el presente, cómo interactúan. Para un lugar muy humano, ver que ellas también estuvieron. Ellas atendieron soldados todos los días. Y bueno, creo que es una película muy emotiva, que tiene también partes cómicas, partes muy dramáticas. Y bueno, la propuesta es un viaje para acompañarlas en ese reencuentro. Bueno, ahí se pudo ver, se vio bien. Bueno, no hablo más, quiero dejarle el lugar a Paola y Federico para esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Luciana y Mónica por esta invitación. Y bueno, y a Federico por esta belleza tan grande, este placer que fue ver este documental y poder charlar con vos, hablar con vos, porque es un documental que cuando lo vi inmediatamente sentí la necesidad de escribir y escribir y escribir, ¿no? Sobre como crítica cultural de Malvinas, esto es un regalo realmente. Así que empiezo con un pequeño texto, que es una introducción justamente de lo que estoy trabajando. Y vi que había unos comentarios en el chat, les dejé mi email, por favor, porque por ahí están en database, cosas que por ahí no pueden entrar o lo que sea. Si les interesa el tema género y Malvinas, mándenme un email que yo les mando. Me encanta compartir y cómo nos conectamos a través, ¿no? de las ideas que nos interesan discutir. Así que genial, feliz de la vida. Manden emails. Entonces voy a leer este pequeño texto y luego vamos a las preguntas, la conversación y eso. No va a ser más un debate, sino una conversación, porque soy fan. Entonces va a ser muy... me encantó. Bueno, les leo un poquito para esta conversación, hice un pequeño texto. El documental argentino Nosotras también estuvimos, estrenado el 1 de abril del 2021 y dirigido por Federico Strifeso, propone un recorrido por la memoria de 3 mujeres, Stella Carone, Ana Masito y Alicia Mabel Reynoso. Ellas se desempeñaron como enfermeras de campaña durante la Guerra de Malvinas, en donde, dado su rol, atendieron con profesionalismo las heridas de los jóvenes soldados conscriptos, adivinando las secuelas psicológicas que la violencia de la guerra marcaba en sus cuerpos. La cámara atenta y empática de Strifeso va acompañándolas desde el lugar donde practicaron su profesión, los espacios derrumbados en donde se escondían cuando pasaban los aviones británicos, hasta su llegada a una reunión de oficiales y su paso por el monumento. El documental combina lo personal y lo político, las anécdotas de las compañeras y la realidad de una guerra improvisada y destinada al fracaso. Como la memoria es un ejercicio político y estas mujeres resisten a la nostalgia con sus afirmaciones testimoniales a lo largo del documental, el viaje a la ciudad de Comodoro Rivadavia culmina en un acto transgresor: ubicar una placa en un monumento a los veteranos y otros participantes reconocidos oficialmente de la guerra, monumento en el que ellas no están representadas. En el transcurso del viaje aprendemos que el título de veteranas les había sido negado inicialmente. En varios artículos académicos que tratan su historia se expresa esa constante, el silenciamiento, el olvido que han sufrido luego de su desempeño durante la guerra. Como explica Florencia Di Giorgio, la situación de las enfermeras que protagonizan el documental había sido puesta al margen por ser mujeres. Y cito: la postura androcentrista que prima en nuestra sociedad conlleva a que todas las relaciones humanas sean concebidas únicamente desde la perspectiva masculina, como si la masculinidad fuera el punto de referencia de todo. Fin de cita. De forma similar, Macarí, Ruiz Gómez y Sánchez continúan en esa línea, agregando que, cito, estas mujeres, heroínas de Malvinas, no han sido reconocidas ni están en los libros que hablan de la guerra. Realmente, si tenemos en cuenta el machismo de la sociedad argentina, podremos entender que la mujer ha sido y es
relegada de ciertos ámbitos. Fin de cita. Mientras que Tomás Alemán coincide en que es el carácter machista de la sociedad argentina el que ha puesto a las enfermeras en el olvido. Y es en contra de este aspecto, el de afirmar su obstinada presencia, que el documental se destaca. En varias escenas se superponen las fotos personales de las enfermeras sobre el paisaje, ahora desierto, donde durante la guerra se encontraba el hospital de campaña en donde ellas atendían a los heridos argentinos. El uso de esas fotos no oficiales, son personales, muy bien, se impone sobre el espacio vacío, como el vacío que su ausencia deja en la historia, para inscribirlas en la página en blanco del paisaje, autorizarlas, legitimarlas. ¿No? Es un acto de autoría, de autor, ¿no? Se escriben realmente en ese momento. Las fotos nos dicen, nosotras también estuvimos. Esta recuperación se completa en el documental a través de una serie de anécdotas que se comparten para establecer la vivencia personal del conflicto. A partir de esa afirmación continúan su viaje, van a esta celebración oficial a la que llegan y se despiden pronto y avanzan hacia su punto de llegada, Comodoro Rivadavia. Sin un acto oficial, ni aplausos, ni desfiles, armadas con un taladro eléctrico y una placa hecha por ellas mismas, encuentran otro espacio vacío, esta vez en el monumento que recuerda las contribuciones de otras personas e instalan sus nombres por mano propia en la historia oficial. Este acto se capta, un momento especial del documental que me encantó, este acto se capta utilizando los encuadres del western, con un primer plano en la cartuchera que lleva el taladro justiciero y una cámara lenta que demora la llegada del uso del arma, ¿no? De un lado, ¿no? Si fuera un western, veríamos de un lado las enfermeras transgresoras, ¿no? Del otro lado el olvido. Una guerra en donde solo los hombres son recordados y reconocidos como participantes es una fantasía patriarcal, una abstracción imposible que da cuenta del funcionamiento del sistema de género que favorece a la masculinidad como expresión de superioridad, poder y autoridad cuando es expresada por hombres. Las mujeres están en todas partes y generalmente junto con los niños y los adultos mayores reciben el impacto más terrible de la guerra. Pero a la hora de monumentalizar la guerra, sus nombres, su presencia debe ser invisible. La construcción de la masculinidad que apoya a una sociedad organizada bajo la ideología patriarcal requiere la perfecta amalgama de hombre con masculinidad. Otras y todas posibles combinaciones fuera de ese esquema reducido deben ser eliminadas simbólicamente. Estela, Ana y Alicia representan un punto ciego en la memoria de Malvinas. Existen como notas al margen de la épica masculina de la guerra, aunque no por eso sus acciones fueron menos heroicas en su desempeño. El miedo a ser exterminado por una bomba de precisión británica no tenía género cuando escondidas en una trinchera escuchaban el rugir de los aviones enemigos, que lo cuentan. La exclusión de estas enfermeras es necesaria, ya que su presencia disruptiva pone en evidencia que el mito de la guerra como un espacio exclusivo de hombres y una expresión máxima de su masculinidad, ese mito patriarcal, no resiste las voces de Alicia, Ana y Estela. Sus acciones nos invitan a comenzar un profundo cuestionamiento de la guerra y sus efectos sobre el paradigma de género, más allá de los eslogans nacionalistas y sus usos políticos. Y abrimos las preguntas, ¿qué les parece? ¿Le puedo empezar las preguntas para Federico? ¿Sí? O a lo mejor Federico tiene un comentario o largamos con las preguntas. ¿Qué te parece, Federico? No, yo simplemente antes de empezar, agradecer obviamente el encuentro y bueno, a tu interés, Paola, este texto tan lindo que escribiste y bueno, a Luciana y a Mónica por la organización y bueno, contento de poder hablar con ustedes del documental. Así que
Tengo Arranquemos. preguntas que me gustaría, si nos podés contar, muchas veces las historias de cómo se llegan a estos proyectos pueden ser complejas, pero si pudieras compartir con nosotros un poquito cómo se fue formando el proyecto y en especial si nos podés contar un poco uno de los aspectos que más me llamó la atención, y estábamos hablando un poquito antes de empezar el evento. Es claro en el documental que las enfermeras tienen confianza en tu narración, en cómo las vas a captar. Es como que hay un elemento de confianza que se ve, ¿no? Durante el documental. Y si nos podés contar un poquito cómo se fue formando el proyecto y cómo le fuiste dando forma, ¿no?, a esa relación que es tan clara en el documental. Sí, totalmente. El vínculo creo que fue lo más importante porque en general casi todos los documentales, ¿no? Pero este tipo de documentales tratan sobre el vínculo, ¿no? El vínculo con el otro, tratar de entender al otro, de generar empatía. Así que generar un vínculo con ellas fue central. También pienso que eso se puede lograr en procesos largos, ¿no? A veces toda la velocidad en la que vivimos da lugar a no darle el tiempo necesario para que se sucedan estas cosas, ¿no? Todo se hace rápido. Bueno, pero para entender a otro, para que el otro te abra su interior, ¿no? Y en este caso un interior totalmente enterrado y olvidado casi, bueno, primero había que generar confianza e interés. Así que yo llegué a la historia por una gran y hermosa casualidad, que fue ver la foto que ahora es el afiche de la película. Hace 5 años más o menos, me la crucé en internet. Yo en esa época estaba cursando una maestría en documental y andaba un poco a la búsqueda de temas. Y me crucé con esa foto que me llamó la atención. Hace 5 años era muy, muy desconocida esa imagen, tanto que ni siquiera yo la relacioné con Malvinas, ¿no? En la foto estaban 5 de las 14 enfermeras, entre esas 5 estaba Alicia, Estela y Ana, y caminaban muy jóvenes con el uniforme militar. Pero bueno, yo no lo asocié a Malvinas, dije, ¿qué será esto? Pero bueno, ahí arrancó un poco el interés en tratar de entender qué era esa foto. Y bueno, por suerte llegué rápidamente al nombre de Alicia, y a través de las redes sociales llegué rápidamente a Alicia. Entonces, bastante rápido pude tener contacto con ella, que ella vive en Paraná, en Entre Ríos, pero justo cuando le escribí estaba viniendo a Buenos Aires. Ahora se va a cumplir, me imagino, algún aniversario de eso, porque estaba viniendo a la Feria del Libro, que suele ser en finales de abril, a presentar su libro, que es Crónica de un Olvido. Así que ahí ya empezaban a aparecer cosas, ¿no? Nos encontramos y bueno, ella ahí contó y quiénes eran esas mujeres, esas jóvenes de la foto, ¿no? Que eran las enfermeras de la Fuerza Aérea, que habían estado en Comodoro durante toda la guerra de Malvinas atendiendo soldados que llegaban en aviones desde las islas, que habían vivido oscurecimientos, amenazas de bomba, bueno, un montón de situaciones que era totalmente nuevo para mí, y que a esa imagen que me había llamado tanto la atención, la empezó a llenar de sentidos, de significados, de contenidos. Y en esa charla, bueno, apareció el tema del olvido, obviamente. Así que ahí empezaron a aparecer muchas cosas, ¿no? Y fue un puntapié inicial de un largo recorrido de 4 años y un poco más hasta poder filmar el documental. Todo ese largo tiempo que yo me sumé a ellas en ese momento estaban empezando a hablar después de ese momento habrá sido después de 30 años, se habían reencontrado ellas, porque después de la guerra nunca se habían vuelto a ver, se acababan de reencontrar y estaban haciendo un gran esfuerzo por empezar a hablar, sin que nadie las escuche. Así que yo me sumé a eso y bueno, empezamos a conocernos, las acompañé a muchos lugares donde las maltrataban, donde las ninguneaban, donde decían que era mentira lo que ellas tenían para contar. Y bueno, así se fue generando un vínculo. Obviamente es un proceso largo, en un documental ir pensando de qué manera contar la historia lleva su tiempo, pero creo que fue el momento más importante de todos, porque generamos confianza, creo que, no, estoy seguro que nos hicimos amigos,
Y después cuando llegamos a Comodoro yo no estorbaba, el equipo técnico que era muy chiquito, camarógrafo, funcionista, no estorbaba, y ellas era como si estuvieses solas, digamos, o estábamos muy cerca, se generó ahí un vínculo que funcionó muy bien y que dio lugar a todos esos momentos que pudimos registrar sin intervenir, ¿no? Para esa altura yo ya tenía la idea clara de que no quería intervenir en lo que pasaba. Pero bueno, llevó su tiempo. Así que sí, el vínculo fue central, totalmente para este tipo de historia. Cuando estábamos hablando al principio, ¿no? Y era una de las preguntas de alguna manera, cuando empezamos a hablar que la foto, ¿no? Que Luciano usó para este evento y todo, y hablábamos, bueno, eso fue parte de lo que no usamos, ¿no? Y esa era una parte también, si nos podías contar un poco qué quedó afuera o qué escenas no entraron en el documental y por qué, qué selección o qué criterio de selección tuviste que aplicar al final, ¿no? Para dejar esos materiales afuera, si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, yo, digamos, hasta que fui, primero era cómo contar esto, ¿no? Y con quién, porque yo también conocí a otra de las mujeres, pero finalmente terminaron siendo con Alicia, Estela y Ana por muchos motivos que después podremos hablar también. El tema del personaje colectivo era importante, siendo esto una lucha muy, muy femenina y que suele ser una cuestión grupal, y ellas tres juntas se nota que se contienen, que se complementan, que se sostienen. Pero bueno, eso se fue descubriendo. También fui descubriendo cómo contarlo, hasta llegar a la idea del viaje a Comodoro, ¿no? Porque, digamos, que me lo cuenten en sus casas, al estilo gusto parlante, o en su lucha burocrática acá por ser reconocidas legalmente, era como que no me generaba mucho interés, ¿no? Cuando surge la idea de ir a Comodoro con otros documentales que tuve de referencia y dándole muchas vueltas a la idea, bueno, ahí apareció un recorte, ¿no? Contar solo ese viaje a Comodoro. Y ahí empezaron a quedar afuera cosas. Y en todo ese proceso fue como ir sacando, para tratar de que quede lo más esencial, que era ellas en ese lugar con sus sentimientos. Entonces toda la cuestión burocrática de su lucha, de que estaban lejos, afuera de lo que se dice el TOAS, ¿no? del territorio, adentro de lo que es el territorio de donde fue la guerra, o si estuvieron en continente, las millas. Hay toda una cuestión legal que a mí no me resultaba interesante, pero que para ellas era central en ese momento. Y bueno, ahí hubo todo un diálogo, decirles, miren, esto no le va a importar a nadie que mire la película, digamos, va a distanciar de lo que les pasa a ustedes, va a distanciar de sus emociones, va a distanciar de su historia, y seguramente acá lo importante es generar empatía y que ustedes den cuenta de lo que vivieron en la guerra, y pueden decir, nosotros también estuvimos de un lugar humano. Entonces, eso fue ir sacando burocracia, sacando contexto, ir quedándonos con ese pedacito de Comodoro en ese lugar que estaba olvidado, y tratar de recuperarlo. Así que a medida que eso se iba quedando más claro, iba descartando cosas. En todo el periodo previo al viaje, yo las filmé todo el tiempo, cosa que también creo que funcionó para que ellas no se sientan inclinadas por la cámara, ¿no? Pero las acompañé a muchos actos, a muchos lugares donde pasaron cosas interesantes, pero no eran interesantes para el planteo. Así que desde ese lugar hubo varias cosas que iban quedando marginadas naturalmente. Después lo que fue el viaje a Comodoro, que duraron, el rodaje fueron 15 días, qué sé yo, ahí quedaron cosas afuera porque salieron mal, porque estuvieron mal filmadas, hay mucho de eso también, a veces, y tuvo que ver más con el montaje, pero creo que no quedó afuera mucho de lo que, digamos, quizás quedó afuera alguna anécdota, pero digamos, lo que se ve en la película es lo que pasó esos días ahí. Más que nada el descarte tuvo que ver con dejar afuera cosas que pienso que iban a alejar de esta idea de empatizar con ellas, de que la historia vaya por ese lugar y que sea muy cercana, ¿no? No alejar con mucha información, datos, contexto y todo eso. Federico, quería preguntarte por qué, o sea, está claro por qué elegiste estas tres, pero ¿qué pasó con las demás? O sea, porque aparece el nombre de las demás en la placa, ¿no? Pero
¿tuviste contacto con las demás? ¿Pensaste, qué sé yo, en incluir una foto? ¿En algún momento pensaste en incluir a las otras? Hay, además de esas 14 mujeres de la Fuerza Aérea, hay otros grupos de mujeres que también estuvieron en otros lugares del continente, ¿no? Y unas en un buque hospital, ninguna en Malvinas en sí. Yo conocí a todos los grupos en lo que es el primer momento de investigación, digamos, de ir descubriendo este mundo que, insisto, era muy nuevo. Yo hice el libro de Julieta, a mí me sirvió mucho. eh, Iba buscando, pero había muy poco sobre todo esto, ¿no? Entonces, en esta investigación conocí a los distintos grupos, pero bueno, tenía que hacer un recorte para trabajar esta intimidad, ¿no? Si íbamos 5 o 6 a Comodoro, que además era algo muy difícil de lograr logísticamente, por producción, por dinero, también iba a dispersar la historia. Así que yo creo que hubo mucho de, no sé, de naturalmente fueron siendo ellas. Ellas también en ese era las que estaban más abiertas a hablar en ese momento. Las otras están empezando a hablar recién ahora, un poco por el envión que generó el documental, por el envión de ellas tres que hace rato están con esta lucha de hablar, pero en ese momento quizás no hablaban tanto. Pero sí creo que se generó un vínculo muy bueno con Alicia, con Estela y con Ana, y que eso en definitiva fue lo más importante, además de todo lo otro. La intimidad que logramos tuvo que ver con ese vínculo, como hablábamos antes, y yo con otras mujeres con las que intenté filmar y todo, no sucedió. Era algo más distante y frío, y bueno, eso para este tipo de documental no iba a servir. La idea es hablar de todos, el documental dio lugar a reuniones como esta, a muchas notas en medios, y ahí sí se habla de todas, que era un poco también la idea en un principio. El recorte es una cuestión dramática, más que nada, y de vínculo. Tengo una pregunta que es un poco difícil, ¿no? Fue una pregunta difícil para mí y creo que difícil preguntarla y todo, pero creo que pero me surgió, así que me interesaría ver cuál fue cómo lo manejaron a eso. ¿Hubo tensiones ideológicas, dado que ellas eran miembros de un ejército, ¿no? De alguna manera, que estaban, ¿no es cierto?, apoyando el gobierno de la dictadura cívico-militar? ¿Cómo se ven ellas, ¿no? Dentro de esa, ¿cuál es el lugar en esa memoria colectiva que tenemos, no solo de la guerra, sino, ¿no?, de la dictadura cívico-militar? Y si ellas elaboraron un poco, ¿no? Y si hubo tensiones con eso, o cómo se ven ellas, ¿no?, dentro de ese espacio, ¿no?, difícil, ¿no? En un espacio bastante complicado, complejo. Sí, ese era todo un tema en un principio, ¿no? Meterse con este mundo, ¿no? Ujú. Pero en el caso de ellas tres, como las mujeres en general, tuvieron una relación conflictiva con las Fuerzas Armadas. Entonces ya desde sí, no es que, si bien tienen mucho de la educación militar y hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando yo iba a algún acto, ya notaba que se comportaban distinto. Porque, bueno, ellas vienen de ahí adentro, entonces quizás muchas cosas que yo no lograba percibir, ellas las percibían, toda esta cuestión de reglas, de jerarquía, de un montón de cosas que uno siendo afuera de ese mundo es muy raro eh, de ver. Pero en el caso de ellas, insisto, si bien tienen esa educación y había algo ahí, no hubo conflictos en cuanto a que ellas defendieran las Fuerzas Armadas ni nada por el estilo, al contrario, tienen una voz completamente crítica, en el documental se ve, y de ese lugar compartíamos. Creo que más que nada el debate tuvo que ver con dejar afuera todas estas cosas de la burocracia dentro de la fuerza, de las jerarquías, de cómo funciona eso ahí adentro. Esas quizás estaban interesadas en eso y yo no, y les insistía en que no, que lo importante eran ellas, lo humano, que a nadie le importa la jerarquía de las Fuerzas Armadas, que eso distanciaba y alejaba la empatía. Y quizás ahí hubo algunas discusiones, o por ejemplo, cuando yo se le mostré por primera vez el documental, con muchos nervios, ellas
como que un poco le sorprendió los insultos, ¿no? Esa manera tan natural de hablar a veces, y pensaban que eso iba a ser mal visto. Y yo decía, todo lo contrario, eso va a ser recontra bien visto porque genera empatías, sonrisas, ¿no? Descomprime mucho. No, sí, bueno, sí, igual ellas son muy naturales, por suerte, también ahora hicieron mucho trabajo interior y terminaron aceptando estas cosas y hoy en día las ven desde otro lugar. Pero ideológicamente desde ese lugar no hubo un conflicto. Creo que la causa común era otra y no estábamos medio concentrados en otra cosa, en que ellas puedan hablar y expresar su voz. La Fuerza Armada era el contexto horrible en el que crecían. Entonces, eh, ¿cuál es el público ideal? ¿A quién, con quién estás hablando en este documental? ¿Cuál es el público que realmente recibe este documental que vos tenías en mente, ¿no? ¿Quiénes son y qué edad tienen? Un poco volviendo al comentario con el cual inició Luciana, la cuestión generacional o intergeneracional, o realmente estás contando esta historia para gente a lo mejor más joven, que ni siquiera tiene recuerdos de la guerra. Si tenías algún tipo como de audiencia ideal, si nos podías contar cuál sería? Yo mucho no lo pensé eso al momento de hacer la película. Imaginé que era algo que podía aportar a la memoria de Malvinas y al país, digamos, a la memoria del país de Malvinas en general. Pero bueno, también es un documental que mezcla muchos aspectos, ¿no? Está lo de la guerra, está, bueno, obviamente la cuestión de género, la dictadura. Creo que hay muchas cosas. A mí me interesa mucho el tema de los jóvenes, de las escuelas, que por suerte se está pasando en muchos lugares, porque si los chicos jóvenes ya ven esto y lo saben, obviamente ya no van a desaparecer de nuevo las enfermeras de, de esta historia, ¿no? Que tanto tiempo estuvieron ausentes. Y por suerte se está mostrando en escuelas y los profesores dicen, los chicos quedan muy sorprendidos, no entienden por qué, ya con otra mente, lo cual está muy bueno. En ese sentido creo que los jóvenes son un público muy bueno, pero también veo que la gente de la época se ve muy, digamos, quien vivió la guerra de Malvinas, muchas veces se ve muy conmovida, los excombatientes en algunos casos también. Bueno, muchas mujeres que se ven reflejadas, digamos, en la lucha de ellas. Eh, Creo que toca varias cosas. Yo no me lo pregunté mucho mientras lo iba haciendo. Para mí era algo que estaba vacante en relación a Malvinas, porque me iba dando cuenta a medida que investigaba también, que no había nada, y me interesaba ese lugar. Por ejemplo, hoy estar acá en este marco con otros documentales que a mí me sirvieron de referencia, como el de Teatro de Guerra o La forma exacta de las islas, bueno, eso me parece espectacular. Yo los veía como referencias, digamos. Mi idea era eso, sumar una película a la historia de Malvinas. De ahí pensaba. Sí, buenísimo, buenísimo el aporte, sí. Sí, se podría hacer una pregunta. Quería preguntarle a Federico, siendo vos un director varón, digamos, y llevando esta bandera de las protagonistas, ¿qué reflexiones, qué te pasó a vos, digamos? ¿Qué reflexiones pudiste hacer respecto de tu propia percepción, el dejar el lugar de ellas? Bueno, nada, ¿cómo transitaste esa situación, digamos? Si la pensaste, si tampoco la tenías pensada y se te fue dando, si tiene más que ver con el resultado ahora posterior, digamos. No, la verdad que fue un tema central para mí en todo el proceso ese. De hecho, en algunos momentos decía, yo esta película, al final, ¿qué me van a criticar? Si la hago yo, siendo un hombre. De hecho, fue un poco traumático en varios momentos. Pero bueno, en última instancia yo decía, bueno, lo estoy haciendo, otros lo están haciendo por otro lado. Pero ese rol, digamos, mi posición con respecto a la película, sí, lo reflexioné un montón. Y de ahí creo que se ve reflejado en la película esta idea de tratar de no intervenir mucho, o lo menos posible,
yo apenas hago algunos comentarios, no hago muchas preguntas, y de hecho allá fue así, porque, digamos, ellas las anécdotas las contaron muchas veces en todo este tiempo previo al viaje, ¿no? Y estando allá hubo muchas cosas que no me contaron que a mí me parecían que estaban muy buenas, algunas anécdotas, pero como yo estaba en esta idea ya en ese momento de no intervenir mucho, de no guiar, de no imponer, entonces medio que me quedaba ahí sin preguntar, ¿no? sin dirigir tanto, sino acompañando, digamos. Acompañando y poniendo un poco el micrófono y la cámara a disposición de ellas y estando muy atentos a captar lo que iba pasando, ¿no? Pero justamente sin intervenir. De a poco iba dando cuenta que leía en el texto, me parece que de Luciana, un texto que decía que alguien para poder contar su sufrimiento, su historia, necesita que alguien lo escuche. Y ese fue siendo un poco el lugar que iba encontrando, ¿no? Es decir, no vengo acá a dirigir, muchas veces en los documentales, no, es bueno, sentate acá, caminar para allá, volver a caminar, ponete el gorro, sacate el gorro. Bueno, lo nuestro fue totalmente distinto, fue llegar ahí, y como se ve en esa primera escena, ellas bajan de ese auto, se ponen a caminar y nosotros filmábamos. Quizás yo alcanzaba una foto, hacía algún comentario, ¿no? Y eso que le fue dando el tono al documental, de proximidad y de no intervenir, de que el espectador se siente igual, ¿no? Está ahí acompañándolas, tuvo que ver con eso, con pensar mi rol en esta historia que es de 3 mujeres. Y bueno, dándole muchas vueltas fui llegando a esta idea, de que era más un acompañante que ponía a disposición de ellas 3 esto que nunca tuvieron, que fue micrófono y cámara, y bueno, tratar de ayudar a reconstruir ese pasado perdido, ¿no? Y que ellas puedan contarle a la sociedad lo que no le pudieron contar. Y bueno, proponer estos recursos para, como decía Paola, escribir sobre ese espacio desértico que nos encontramos, estos recuerdos, ¿no? que estaban ahí tan enterrados. Perdón. Decía, agrego una Gracias. cosita más, el otro día hicimos una charla en la Universidad de Sarmiento, y también en un diálogo con una de las personas que estaba ahí con la charla, decía esta idea del acompañamiento como un modo de encarar lo documental. Y me pareció muy interesante, porque a veces en esto de dirigir uno moldea mucho digamos, en quien habla, ¿no? O la historia, la moldea. En cambio, un poco acompañando, uno se acopla más al otro. Y bueno, los documentales creo que deberían ir más por ese lado, ¿no? Más interesante. Muy bien. Federico, mírate, ¿le puedo, Luciana, hacer otra pregunta? Es que hay un tema en la película que a mí me resultó interesante, que es que, o sea, estas mujeres son mujeres que son mujeres militares y de familias militares, por lo cual el discurso de ellas es muy diferente a la mayoría al discurso de la mayoría de los y las que habitan los documentales, en general hombres, en el caso de Malvinas, pero o sea, yo no sé, yo no conozco ningún registro que se haya hecho tan cerca del discurso militar. O sea, estas son mujeres que son de ese ambiente. O sea, es un discurso que en la cultura argentina realmente aparece muy poco. Si pensás, por ejemplo, en toda la literatura de Malvinas, tampoco está esa voz, ni que hablar en la literatura y el cine sobre terrorismo de Estado. O sea, son voces que están bastante ausentes, que inclusive en la investigación que se ha hecho sobre dictadura, por ejemplo, hay muy poca gente que ha estudiado, ha tomado testimonio de militares, o sea, los escuchamos en los juicios de lesa humanidad, ¿no? Entonces me parece que eso es muy interesante de la película, porque
porque además lo que vos dijiste hace un rato, que me parece que es muy acertado, vos les permitís a ellas su intimidad. Entonces, este ser testigo de la intimidad de ellas hace que ellas no se traduzcan mucho, ¿no? O sea, que esté muy presente este discurso sobre la patria, este discurso religioso, que no aparece tan frecuentemente en la cultura argentina reciente, ¿no? Entonces quería preguntarte, por ahí no sé si es una pregunta o un comentario, pero me parece que no deja de ser interesante para mí eso. Sí, yo creo también que a veces, es verdad, se deja muy de lado algunas voces por distintos motivos. De todas formas, en el caso de ellas, creo que si ellas hubiesen defendido a Galtieri y, no sé, la guerra de Malvinas de un lugar así, tuviesen un discurso militar de ese lugar, no sé yo qué actitud hubiese tomado. Al haberlo tenido ellas, a mi gusto, muy trabajado y tienen, lo interesante que estando adentro, tenían y siendo personas grandes ahora, tienen una visión bastante interesante en cuanto a ser críticas del lugar que les tocó estar, ¿no? Pero es verdad que aparece mucho lo religioso y lo patriótico, ¿no? Que eso es, bueno, muy de la época y muy del contexto. Y bueno, fue apareciendo naturalmente porque ellas son de ahí y salía. Pero sí, creo que es verdad. Yo de hecho, a mí me parecía interesante también, siempre quise tratar de lograr un registro de lo que serían las voces de, digamos, de los militares de la época de la dictadura, porque, digamos, es interesante también escuchar por qué determinadas cosas, ¿no? Y bueno, no hay otro documental, no hay documentales de eso y demás. Así que sí, ese lugar es una voz distinta. Inclusive porque, bueno, porque lo que está en ellas no es de ninguna manera es una defensa de Galtieri, No, claro. pero es una crítica desde adentro, o sea, es interesante. Y también, en cierto modo, hay como una vueltita que se le puede dar a esto también, que es que gran parte del eco que ha tenido el documental tiene que ver con la efervescencia feminista, que en realidad ellas están bastante lejos de eso también, en cierto, o sea, están como, o sea, en última instancia, ellas pueden contar una experiencia porque la tuvieron, o sea, de la manera, digamos, que de la manera que ellas hablan de los superiores, uno las podría imaginar hablando un 8 de marzo en un acto, pero después, por ejemplo, las ves brindando viva la patria, y las ves en uniforme, y hay como una cosa que vos te das cuenta que son mujeres que están en un lugar que, bueno, para decirlo sencillamente, es un lugar que la cultura argentina no ha registrado. No es que sea inexistente, todo lo contrario, pero que no se registra, no ha traído mucha atención ese lugar, ¿no? Salvo para, qué sé yo, si pensás en la literatura reciente, no sé, está la novela Confesión de Martín Cohen, es un lugar que siempre se critica, o sea, bueno, varias de las novelas de Martín Cohen tienen personajes que podrían ser parecidos a algunas de estas mujeres, pero siempre desde un lugar donde se las pone como en un lugar muy complicado, ¿no? Y que muchas veces terminan siendo cómplices, absolutamente sin saberlo, terminan siendo cómplices de horrores terribles, ¿no? En el caso de esta mujer termina siendo cómplice de la desaparición de su propio hijo, pero sin quererlo, o sea, llevada por confusiones, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es algo interesante, y me parece que quizá esto que vos decís del eco en las escuelas tiene que ver también con esto, ¿no? Con que son figuras que existen más en la sociedad que en la cultura, me parece. Mira, eso es un tema que es súper difícil, ¿no? Porque la pregunta esta de la tensión ideológica, cuando hablamos de Malvinas y género, siempre aparece, ¿no? De una forma u otra.
es un tema bastante complejo. También pienso, ¿no?, en esta efervescencia feminista de la que hablas, bueno, la revolución de las hijas, o este momento por el cual estamos pasando, que definitivamente abre la puerta a que estas mujeres y tantas otras puedan contar historias que antes no se veían como realmente relevantes, ¿no?, directamente, estaban completamente invisibles. Y creo que desde lo que yo hago, ¿no?, que siempre es tratando de incluir esa perspectiva feminista, también me hace cuestionarme y me gusta justamente trabajar este documental, porque no es un lugar fácil, porque es un lugar complicado, el tema de la inclusión y el feminismo, ¿no? Incluir mujeres, pero luego hay que ver realmente cómo y qué, ¿no? Y qué pasa. Entonces, en el trabajo, en lo que estoy trabajando sobre este documental, es, por un lado, por supuesto, maravilloso inclusión de estas voces, porque es, como bien lo dijo, ¿no?, Federico, es como la memoria que necesitamos tener. Y al mismo tiempo creo que hablar de estas mujeres y de la forma en que fueron excluidas, eso es lo sintomático y eso es lo interesante desde mi perspectiva, ¿no?, de cómo vamos construyendo estos mitos en donde podemos dejar de lado completamente la participación obvia, real de la mujer, nada más que para seguir afirmando un binario que ya, ojalá, ¿no?, un poco esta nueva generación, la generación de nuestros hijos, digamos, esa generación ya lo está hiriendo de muerte, ojalá, ¿no? Entonces también me parece que cómo podemos acercarnos desde los estudios de género, desde un momento como lo dijiste, me encantó, de efervescencia feminista, a este momento de inclusión, que es una inclusión problemática, sin lugar a dudas, ¿no?, desde el punto de vista ideológico. Entonces nos está mostrando justamente cómo funcionan, ¿no?, esos mecanismos de exclusión. Sentido, ¿no?, de los tipos de estrategias que las masculinidades despliegan para seguir estando en una posición hegemónica. Y eso creo que es muy importante recordarlo y verlo, porque o sea, es como, aquí está, ¿no? Así se hace. Y en ese sentido el documental, desde la perspectiva de género, ahora ya no tanto desde la perspectiva del aporte obvio y muy valioso que hace a la memoria de Malvinas, sino desde los estudios de género, creo que también nos muestra eso. Y para las generaciones más jóvenes que están pensando en, ok, este binario, el heterosexismo, ¿no?, estas cuestiones, estos mandatos patriarcales que queremos traicionar y esto y el otro, lo ven como, ok, así se forma, ¿no?, así se hace y así se deshace en la calle, ¿no?, en la protesta, en el tipo de cultura que están formando. Entonces, en ese sentido también me interesó verlo desde esa perspectiva, porque 2022, ¿no?, cómo vemos género ha cambiado tantísimo. Entonces, ver estas enfermeras es un poco como una cápsula del tiempo, de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también la historia de ellas, como que es tan contexto de guerra, contexto de Fuerzas Armadas, ellas mujeres ahí adentro, como que a mí simbólicamente me representaba muy, qué sé yo, queda muy claro cosas que quizás pasan en muchos otros ámbitos de una manera no tan clara, quizás. Entonces quizás de ahí se genera como ese contacto con ellas cuando luchan y pueden imponer, no imponer, bueno, para ese final, dar a conocer su nombre y su historia, que es lo que muchas mujeres sufren, ¿no?, de no poder hacerlo. Entonces es como un contexto muy, muy explícito, si se quiere, de todas esas injusticias. Después, bueno, lo ideológico y eso es lo que le da complejidad, que también está bueno. Federico, te quería hacer una pregunta. Bueno, hay muchas cosas interesantes que aparecen en tu film, que es, por un lado, el tema de la guerra, ¿no?, vivida desde el continente, que es algo que no aparece mucho en la cinematografía de Malvinas, ¿no? Siempre se habla de, bueno, las islas,
Y bueno, está toda la experiencia también patagónica, ¿no? Que aparece en la película, los oscurecimientos, las amenazas de bombardeo, todo eso que pasaba en el sur, no solamente en Malvinas, y que acá está muy bien en la película. Otra cosa muy interesante para mí en el film es, creo que Alicia Reynoso hace el comentario de, bueno, cómo ellas se miran hoy desde el presente, cómo eran ellas jovencitas en ese momento, ¿no? Dice, ¿cómo éramos nosotras? Éramos como unas ilusas, ¿no? Dice otra palabra. Pero es interesante también esto de cómo ellas se miran desde el hoy, ¿no? También seguramente atravesadas por todo lo que tiene que ver con la visibilidad de las mujeres y demás. Pero te quería hacer una consulta puntual por un procedimiento formal que usás en el film, estilístico, y que me interesa mucho, y es el tema de cómo trabajás con el material de archivo, ¿no? Porque no solamente con eso, sino también con el tema del vestuario. Y es el hecho de que ellas vuelvan al lugar de los hechos, ¿no? Con sus uniformes, ¿no? Donde ellas vuelven a poner el cuerpo, se vuelven a colocar la ropa casi como un reenactment, como un recrear, volver a poner el cuerpo en el lugar, la situación donde ellas vuelven a recrear las fotos, ¿no? Desde el presente, en el mismo lugar, y donde también aparece, vos decías, que decías que no querés poner tu voz fuerte en la película, pero aparece una marca autoral que tengo entendido que es tu mano, ¿no? Creo, te quería preguntar, la que sostiene, por ejemplo, las fotos en los fotogramas, ¿no? En los planos del film. Aquí tiene una presencia muy fuerte, ¿no? El tema de la imagen del pasado y la imagen en el hoy. También está el tema de que usas los archivos, ¿no? de las publicidades de la época, de cómo las notas que les hacían a ellas, las cartas. Mi pregunta era, bueno, ¿cómo pensaste en el trabajo del guión el tema de estos procedimientos, ¿no? El tema de las fotos, el vestuario, la prensa de la época y demás? Sí, bueno, como le había contado, el tema del olvido surge en el primer encuentro con Alicia como el gran obstáculo, ¿no? Bueno, esto está todo tenido olvido, no hay registros, nadie las vio, las ve. Entonces el desafío era, bueno, cómo hacer frente a ese olvido, a esa cosa invisible. ¿De qué manera? Mientras nos fuimos conociendo, ellas me mostraban estas fotos, esto es de ellas, son cosas que ellas guardaron, por suerte, y las tenían, ¿no? Entonces las íbamos viendo, quizás probando. En mi casa cosas, las fotos, las revistas, hay un diario de Estela que después no quedó nada, pero ella tiene 2 o 3 páginas escritas. Y también ella me contaba que mucha gente decía que era mentira, que ellas, sobre todo dentro de la fuerza, que era mentira que ellas habían estado ahí, que era todo un acting, no, te van a decir cualquier tipo de cosas. Entonces, como esos elementos me empezaron a resultar un poco como ruinas, yo me lo imaginaba como ruinas, ¿no? Como que eso ahí era como un resto de ese tiempo perdido que íbamos a recuperar, ¿no? La foto, el casco, las revistas, era como, bueno, esto no puede ser inventado, sería una gran ficción si fuera inventado, digamos. Esto es lo que queda de esa época, lo poquito que queda, las poquitas ruinas que quedan de esa época. Entonces, en la propuesta era como, bueno, vamos a ir allá con esto, no con mucho más, y bueno, a ver qué pasa en esa interacción. En particular lo que es con lo que es la ropa y el casco, tuvo que ver con lo mismo, con potenciar ese tratar de conectar con el 82, ¿no? Yo me imaginaba el viaje como ir a Comodoro en el 2019 que fuimos, pero de alguna manera ir a Comodoro del 82, era como, bueno, tenemos que llegar ahí. Entonces la ropa, el casco, era como ir con ellas, si ellas iban vestidas, no sé, civil, ponele, con una ropa cualquiera, no iba a ser lo mismo que se vieran así, no iba a tener el mismo efecto, tanto para el espectador como para ellas. Entonces, la ropa, el casco, el viento de Comodoro, que es muy característico, los sonidos de los aviones, porque este lugar es al lado del aeropuerto, todo eso era como estas ruinas, estos puentes, que imaginaba que iban a llevarnos al 82, ¿no? Y las fotos era
también, llevaron al 82 y que quede este registro del presente y el pasado, porque el documental es la mezcla, vos lo escribías o lo decías en algún lugar, es el pasado desde el presente, ¿no? Es la interacción, por eso también ya son grandes ahora, vestidas como en esa época. Entonces aparecía ese juego. Pero bueno, esos recursos tenían que ver con tratar de llegar a todo ese pasado muy perdido y enterrado en ellas, y sacarlas de ese discurso armado que también tenían cuando nos conocimos, ¿no? Porque cuando me contaban era muy, muy lógico y armado lo que ellas decían, que estaba muy bueno, pero no iba a generar emoción. Entonces, con todos estos pequeños elementos, porque no dejan de ser pequeñas cosas, que iba a llevarnos por otros lugares. Por suerte, llegamos allá y lo primero que encontramos fue el refugio, lo cual todo lo demás se potenció por sí mismo, porque ese refugio fue como meternos en el pozo del tiempo, ¿no? O sea, porque realmente lo encontramos en esa toma, ¿no? Ellas lo encontraron ahí. Así que tuvo que ver con eso, como cómo llegar a ese tiempo perdido y qué pasa en ese encuentro. Bueno, creo que pasaron muchas cosas y lo sentimos mientras lo estábamos filmando, que eso fue lo más fuerte. Y la propuesta me inspiré, me inspiré en otros documentales también, ¿no? Esto que yo, Herzog trabaja esto de volver a los lugares, no sé si conocen, deben conocer Shoah de Larsman, que trabaja mucho también las voces de los sobrevivientes del Holocausto, sin muchos recursos, es ir al lugar y mostrar las ruinas de esos lugares y llenarlas con las voces y las presencias de los protagonistas. Y a veces yo pensaba, uno puede llenar de imágenes, que es algo que hoy abunda, y ver menos que si pones solo una foto y un testimonio en primera persona, ¿no? Como que quizás uno llega más a través de la imaginación con pocos recursos que si haces reconstrucciones, pones música, pones fotos, ¿no? Animaciones, todos esos recursos que se suelen usar, que a veces alejan más que acercar, ¿no? Entonces esa cosa más artesanal del recurso pequeño, pero que si funciona es muy potente, da lugar a la imaginación y eso para el espectador creo que es mucho más potente que lo físico, ¿no? Hay una pregunta de Liliana, que bueno, un poco ya la contestaste, pero no sé si quieres profundizar, que pregunta: Federico, ¿cómo planificaste los lugares en Comodoro Rivadavia? Y vos mismo, sos muy joven, ¿cómo llegaste a entender Malvinas? Pregunta. Yo nací después de la Guerra de Malvinas, un año después, un año y unos meses después. Tengo 3 días de dictadura, porque nací 3 días antes de que gane Alfonsín. Así que yo en la escuela mucho no había aprendido de Malvinas, la verdad. Era algo bastante ajeno a mí, de hecho, tenía un conocimiento muy básico. Cuando me metí en esta historia, también me metí en la historia de Malvinas. Tuve una larguísima investigación en todo este tiempo, conocí a mucha gente que estuvo afectada por la guerra y fui comprendiendo un poco lo que significa, y me impacta mucho los efectos a largo plazo en la gente que participó, porque me llama mucho la atención cómo toda la gente que participó del tema no puede dejar de llorar cuando empieza a hablar de eso. A mí eso me llama mucho la atención. Me pasó en muchas proyecciones con veteranos, con ellas, con familiares. Hablan y se ponen a llorar. Digo, hay algo todavía muy doloroso por seguir trabajando, y creo que los documentales ahí tienen mucho que hacer. Y bueno, para mí fue todo un descubrimiento en paralelo a la historia de las enfermeras, el tema de Malvinas, digamos. Más allá, es complejo también, es muy complejo por cosas que mencionaban antes, del contexto y demás, pero bueno, me llama mucho la atención eso, la fibra que toca ahí, que está muy viva en todos los que vieron en ese momento de distintas maneras, y también en toda la gran cantidad de gente que involucró directo o indirectamente, ¿no? Que en algunos de los textos que mandaron, en el de Paola, que analiza unas novelas, también se ve, ¿no? Un familiar, un vecino, todo tipo de gente. Y bueno, eso lo fui descubriendo en el camino, digamos, fue parte de la experiencia.
y después las locaciones allá, hubo mucho de, realmente fue muy instintivo todo, digamos, había todas estas ideas de guía, de ir al lugar, de usar estos elementos, de no intervenir mucho. Después la cosa era ver cómo sucedía, y pasaron muchas cosas inesperadas que yo lo relaciono con una visión un poco no sé, mágica, si se quiere, con que ese pasado estaba ahí un poco esperando, porque la trinchera esa la encontramos nosotros. En Comodoro Rivadavia nadie sabía que eso estaba ahí, porque nosotros hicimos un trabajo de preproducción, nos entrevistamos con los directores jefes de la brigada, que está ahí al lado, nos dieron permiso para filmar ahí, ministra de Turismo, de Cultura, nadie sabía que eso estaba ahí. Hoy se está poniendo en valor y en unos meses lo van a reinaugurar como un espacio de memoria, pero lo encontramos ahí filmando. Después, la escena del oscurecimiento, se cortó la luz en Comodoro, o sea, no es que nosotros le pagamos a la municipalidad para que corte la luz. Estábamos ahí una noche y se cortó la luz en Comodoro, lo cual, bueno, una sincronía inmensa, ¿no? Porque estábamos cansados, un día después de mucha filmación, cortó la luz y inmediatamente oscurecimiento a la calle. Y fue la mejor manera de recrear esos oscurecimientos que ellas vivieron ahí. O sea, tampoco fue muy premeditado, queríamos hacer los oscurecimientos. Bueno, una noche se cortó la luz. Insisto, para mí ese pasó dando vueltas. Y no sé, la escena de las cartas quedó dentro de la combi, de una intimidad fantástica, pero la idea era filmarla afuera, pero por el viento que había no podíamos. Y nos quedamos ahí y mejor no podía pasar esa escena. Bueno, el documental obviamente tiene eso. Estaban muy entregados a eso, y bueno, ahí dice que emocionante la experiencia, realmente hubo muchos momentos muy emocionantes, muy inesperados, y yo creo que el trabajo más importante que yo tuve que hacer, y el sonidista y el camarógrafo también, era estar atentos a esa realidad que nos estaba atravesando en esos días ahí, porque fue todo muy inesperado, y bueno, fue ese más que nada el trabajo, más allá de todas estas ideas desarrolladas durante 4 años. Hubo momentos que estábamos todos llorando. Eso pasaba. Estaba Alicia hablando de algo y nos miramos así y estábamos todos lagrimeando, porque era muy, muy sensible todo, ¿viste? Generó un lindo vínculo entre todos. Así que fue una gran experiencia. Me hubiese gustado mucho que alguien filme todo esto y poder tener un documental del documental, porque fue interesante las cosas que pasaron. Mismo la placa, el permiso lo tuvimos 2 días antes de irnos, y no había final, y hubo que mentir un poco para que nos dieran el permiso. Dijimos como que el Inca nos obligaba a que tengamos ese final, y ese final no está ni en el guión que presentamos al Inca. Entonces, no, bueno, el Inca, no sé, déjame intervenir, y de casualidad nos dieron el permiso, y querían hacer un acto, y yo dije, no, ningún acto, ellas están solas acá, llegaron solas hasta acá, ¿no? Un acto no tiene sentido, lo van a poner ellas. Por suerte, digo, me prestan el taladro, fuimos un día antes a hacer los agujeros, ¿no? Entonces dice, bueno, ponemos la placa, y digo, no, la idea es que la pongan ellas, me prestan el taladro, sí, sí. Y fueron 2 días antes, podía no haber ocurrido. Así que, nada, fue todo medio así, pero bueno, eso es lo lindo del documental también, ¿no? Una ficción es todo más premeditado, ¿no? Y no salen todas estas cosas tan vivas. También pensaba, ¿no?, en tu documental, la idea del viaje, y me acordaba hace muchos años, uno de los primeros artículos que escribí sobre Malvinas, que me llamó mucho la atención, y la pregunta ahí era un poco hacia dónde viaja un argentino cuando viaja a las Malvinas, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es ese trayecto? ¿Qué se hace y qué se deshace en ese viaje? Y de alguna manera, en ese momento lo estaba pensando en el contexto de una película horrible, pero en este contexto es tan sugerente, porque con la cuestión de género, ¿no es cierto?, realmente lo que estamos haciendo y deshaciendo es bien interesante, ¿no? Que es lo que nos muestra tu
Claro, para mí era como viajar al pasado, pero un poco Claro. con todas estas nuevas ideas de género también. Hay una escena muy buena que también, nosotros a ella le grabamos todo el día las voces, era como algo, como lo importante eran las voces de ellas, el registro de las voces era todo el tiempo. Ellas lo sabían, obviamente, pero se olvidaban, porque imagínate, un momento que te olvidás. Y ese diálogo que ellas tienen en un plano que es con el auto, que ella dice, éramos tan chicas, tan inocentes, que también ellas estaban hablando y nosotros como mirando por la ventana para no interferir, era como, ¿estás filmando? ¿Estás grabando? Sí, sí, decía, bueno, miren para otro lado y no intervengamos nada porque es el mejor diálogo que ningún guionista podría tener. Y bueno, es un poco ese ir allá, pero un poco desde hoy, ¿no? Porque la sociedad tiene otras ideas, felizmente, y ellas tienen otras ideas. Y ahí fue un poco ese viaje, ¿no? De ir con las mujeres con otra lógica. Sí, eso me encantó, me encantó. Y digo, ese diálogo tampoco estaba premeditado, ¿no? Es un poco el documental, es así. ¿Quién le hubiese ocurrido escribir ese diálogo? Es imposible. Había diálogos que realmente no parecían muy trabajados, muy escritos, pero era la interacción de ellas que era tan cercana, ¿no? Esa cuestión como casi, ahí ves la intimidad entre ellas, las conexiones, la solidaridad, ¿no? De haber pasado ese evento juntas y cómo lo podían tratar de como de relatar otra vez más, ¿no? Y esta vez en el lugar, que yo creo que eso también despertó muchas emociones, hizo del documental un momento muy, muy especial, por supuesto. Si este documental fuera la parte 1, tuviera una parte 2, ¿cuál sería la parte 2? ¿Cómo te gustaría continuar esto? Si el documental pudiera seguir o pudieras hacer otra en una serie, digamos. ¿Cuál sería, ¿no? Un poco esa parte 2, si hubiera? Me parece que un poco lo dijiste el documental del documental. Eso me hubiera encantado. Eso me hubiese encantado, Sí. pero no teníamos a nadie que No existe. registre. No hay nada. Creo que sacamos 3 fotos con suerte, más allá del registro del documental. Eso hubiera sido bien interesante para el futuro, me imaginaba, no sé, en 20 años, volviendo a Comodoro para la vuelta de la vuelta. Pero no, yo creo que un poco esta serie de encuentros que en este contexto plantea eso, ¿no? De que el tiempo da nuevas miradas, nuevas voces, y creo que es obviamente las guerras son lo más dramático que puede vivir una sociedad, y al ser tan dramático es fuente de historias infinitas, ¿no? Al principio se hablaron la historia oficial, ¿no? Después, con suerte, los excombatientes veteranos pudieron empezar a hablar. Bueno, y de a poco se fue corriendo ese margen a hoy en día, que aparecen como estas nuevas voces, la de las mujeres en particular, pero bueno, de familiares, de soldados ingleses, no sé, ahora no me vienen otros, pero hay muchas otras voces, y seguramente haya muchísimas otras. Insisto, yo lo que noto es que mucha gente que estuvo involucrada en el conflicto tiene un dolor inmenso adentro que apenas lo expresa. Me pasó muchas veces, se ponen a llorar, se angustian, o sea, es muy fuerte lo que les pasa. Y bueno, eso es porque hay muchas historias por contar. Yo estoy como empezando ahí con algo que tiene mucho que ver con esto, que es la historia de un soldado que cambió de género, digamos, con el tiempo, ¿no? Estuvo en Malvinas, tuvo toda la guerra de Malvinas enfrente, en un lugar muy, muy, muy complicado de las islas, de las batallas. Pero bueno, después con el tiempo, bueno, ya lo sabía en ese momento, pero imagínate, en ese momento no podía decir nada de su identidad de género. Después, con los años cambió y bueno, ahí también hay toda una cosa súper potente y delicada también, y creo que va muy en sintonía con las enfermeras, pero y creo que podría ser como de hecho me imagino un final con todos juntos, que se junten con las enfermeras o algo, pero Había una parte bueno, 2, entonces. claro, Sí, yo estoy en lugar y que se junten al final ahí pero bueno, nada,
muy en pañales. Pero digo, esta es otra historia que sumaría otra voz totalmente silenciada a lo que es Malvinas, y creo que hay un montón, misma lo de los combatientes, de todo tipo, creo que debe haber historias Malvinas necesarias por contar. No, a ese también lo quiero ver, Federico, cuando lo hagas, si sale, por favor, poneme ahí en la lista, yo lo veo, pero primera. Creo que en eso estuvimos la semana pasada en unas jornadas con Luciana, también estuvo presente, y la cuestión de género, y hay personas que están trabajando, ¿no? La cuestión de los testimonios orales y archivos orales que están tratando de armar las perspectivas de género desde las diversidades, ¿no? Y eso también es algo que no hay muchos trabajos académicos, y que sería tal el aporte, ¿no? Sería un gran aporte desde este 2022, súper importante. Sí, creo que eso es lo bueno del tiempo, con suerte se van sumando nuevas. No, al principio estuvo muy inmediato, bueno, al principio no se quiso ver nada, ya sabemos, ¿no? Pero después se ve lo inmediato, y después van apareciendo todas estas cosas, y las que aparecerán, que seguramente serán muchos, porque Malvinas, esto de la herida abierta es tal cual. Digamos, seguramente por eso la gente con la que yo entré en contacto tiene la reacción que tiene. Hay mucho por contar todavía. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, no sé si hay otra consulta de la gente. Yo, en particular, la verdad que súper agradecida a Federico y Paola por estar hoy acompañándonos en este encuentro. La verdad que tu mirada, Paola, me encanta. Aparte me pareció, ya cuando planificamos el encuentro, dije, Paola es la persona indicada para charlar sobre esta película. Y bueno, y la verdad que me encanta la idea de cómo el cine, de alguna forma, volviendo a este final, ¿no? de tu película, puede de alguna forma subsanar vacíos, ¿no? En la historia, como es esta idea de que aparezca el nombre de ellas en ese monumento, ¿no? Que sus voces que fueron silenciadas aparezcan, ¿no? Como el cine de alguna manera interviene en la historia, y de hecho creo que en estos últimos días, en consonancia con los 40 años de la guerra, he visto las repercusiones que ha tenido tu película, que la han proyectado en un montón de lugares, creo que inclusive en Cancillería, si mal no recuerdo. Lo que he visto en términos de repercusión del filme es cómo a veces una película puede resultar un disparador para visibilizar un montón de historias que de otra forma no llegan, ¿no? A la medida de la gente. Entonces me parece que esta película es muy necesaria y es un gran aporte al cine sobre Malvinas, y bueno, lo celebro, y desde ya estamos esperando tu próximo proyecto documental, que nos encantaría ver cuando lo estrenes. Sí, bueno, yo agradezco también, creo que eso que decís está bueno, de la posibilidad del cine de intervenir sobre lo real, ¿no? Que a veces parece que solo es entretenimiento, y no, en la historia del cine y del documental hay tantos ejemplos de películas que pueden... Bueno, es la imaginación en última instancia, y a no estar anclado a lo que pasó, puede dar lugar a esto, a proponer un final alternativo o ocupar un espacio vacante. Así que ese lugar, para mí es una alegría inmensa, porque es salir un poco del lugar este de entretenimiento que a mí me parece tan limitante para el cine, digamos, y que la película haya tenido esa repercusión, que se generen estos espacios de diálogo, que ellas sean tan conocidas ahora. Para mí es una alegría inmensa, y me da fe en que el cine es lo que yo siempre soñé o pensaba. Así que nada, celebro que se generen estos lugares, y el interés en conocer cosas nuevas, y nada, tener empatía en este caso por ella. Así que bueno, gracias también por la propuesta, está muy bueno el ciclo. Insisto, los documentales para mí fueron referencia, y ahora compartir este espacio está muy bueno. Bueno, gracias también a Paola por tantas buenas palabras. Me alegra muchísimo que te haya gustado el documental, y nada, tener ahí tu aporte, la mirada que compartiste, me parece súper interesante.
No, muchísimas gracias. Esto realmente un lujo poder hablar de estos temas que muchas veces es difícil encontrar el interés, la gente, ¿no? El documental y todo, súper, ha sido súper. Y bueno, voy a seguir, como te digo, escribiendo y armando este texto porque me ha interesado mucho y me ha interpelado y quiero realmente seguir avanzando, ¿no? Un poco más en esa incomodidad de la que hablábamos, que para mí es muy productiva, ¿no? No me deja, no es un documental que me deja tranquila, sino que, ok, lo tengo que ver de nuevo, qué pasó, y eso es siempre fantástico, y sobre todo en las cuestiones de Malvinas, donde muchas veces la brocha es muy gruesa, ¿viste? Tiende a ser muy polarizado, una cosa, realmente encontrar estas sutilezas, esta mirada tuya ha sido un lujo realmente de material para mí como investigadora, así que te lo agradezco mucho. Y la organización, por supuesto, de Luciana y Mónica, mil gracias. Sí. Bueno, Espero el texto, si avanza, a compartir. Por supuesto, lo comparto, sí, como todo y como siempre comparto, sí, por supuesto. recuerden que esto va a estar en poquitos días colgado en el canal de YouTube de la maestría, si lo quieren compartir, y además mandaremos una copia a Federico y a Paola. Y bueno, los vemos en la próxima. Luciana, ¿querés recordar cuál es el próximo encuentro? Sí, el próximo encuentro es el jueves de la semana que viene, el jueves 21, si mal no recuerdo, a las 18 horas, donde vamos a conversar sobre la forma exacta de las islas. Es un documental de 2012. Vamos a estar hablando con sus directores, Edgardo Dieleque y Daniel Casabé, y con Julieta Vitullo, que es la guionista del film, protagonista femenina del film, también hablando del tema de las protagonistas femeninas, y autora del libro Islas Imaginadas, la guerra de Malvinas en la literatura y el cine, y va a estar acompañándonos como comentarista invitado Mariano Vélez. Así que bueno, los esperamos, y a la semana siguiente vamos a estar hablando con Lola Arias sobre su película Teatro de Guerra. Eso va a ser el jueves 28 de abril a las 16 horas de Argentina, y junto con Lola Arias va a estar hablando Cecilia Sosa, que es investigadora también, trabajó mucho sobre la obra de Lola, en especial su obra de teatro, pero bueno, ahora vamos a estar hablando de su peli, y también con Erika Teicher, que está también radicada en Londres, va a estar conectándose desde allá, así que va a ser un conversatorio muy lindo, que además Erika, un dato no menor, además de doctorarse hace poco, es fue la traductora del film entre los veteranos argentinos e ingleses, así que tiene mucho para contar también de cómo vivió ella desde adentro del proceso. Así que bueno, esperamos que nos acompañen en los próximos encuentros, y agradecer nuevamente a todos por estar acá. Muchísimas gracias. Chao. Dejé mi email, sí. Lo guardo. Gracias, saludos a todos. Chao. Gracias. Gracias, chao, chao. A ver, sí. Chao, gracias.